Trasfondo histórico, carácter y obra del profeta Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio dirigido en la mayoría de los casos a su propio pueblo en Judá, pero que en ocasiones se expandió a otras naciones. Apeló a sus compatriotas a que se arrepintieran y evitaran el juicio de Dios por medio de un invasor. Una vez que la invasión se hizo realidad, después de que Judá rehusó arrepentirse, él les rogó que no resistieran al conquistador babilonio para prevenir la destrucción total. También llamó a los delegados de otras naciones a que dieran oído a su consejo y se sometieran a Babilonia y predijo juicio de Dios sobre varias naciones. Jeremías fue llamado al oficio profético en el año 626 a.C. Jerusalén fue parcialmente destruida en el año 606 a.C. y nuevamente en el 597 a.C. Recordemos que antes de Cristo los años van de forma descendente. Incendiada y asolada definitivamente, en el 586 a.C., Jeremías vivió durante terribles 40 años el ocaso de la monarquía y el estertores de muerte de la nación. Una figura solitaria, patética, el último mensajero de Dios a la ciudad santa, ya incurable y fanáticamente apegada a los ídolos, clamando sin cesar que si ella se arrepentía, Dios la salvaría de Babilonia. Podemos hablar del esfuerzo final de Dios para salvar a Jerusalén. Jeremías vivió unos 100 años después de Isaías. También Isaías había salvado a Jerusalén de Asiria. Jeremías quiso salvarla de Babilonia, pero no pudo. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El profeta Jeremías vive en una época triste de la historia del pueblo hebreo. Durante esa época, el pueblo del reino del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. El carácter de Dios y el de Jeremías. El carácter de Dios. Dios llena el cielo y la tierra. Eso lo vemos en el capítulo 23, versículo 24. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, también bondadoso y paciente, amoroso y misericordioso, omnipresente, potente. También Dios cumple sus promesas. Dios es justo, Dios es soberano, es verdadero, no tiene comparación alguna, no tiene igual, es sabio y Dios claramente se aira a causa del pecado. Ahora, ¿cuál es el lado del carácter y actuar de Jeremías? Siempre tenía un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, muy importante. Confesión de pecados personales y nacionales. Petición por compasión y misericordia en medio de la disciplina divina. Confesión de cualquier confianza en la falsedad y petición por discernimiento. Petición por esperanza en medio de la aflicción personal o nacional. También vemos la confesión de cualquier actitud rebelde y petición por un corazón obediente. Es bueno mencionar que la petición por justicia y equidad en nuestras comunidades era parte del carácter de Jeremías, como la confesión de cualquier idolatría y petición por adoración verdadera. Hay una petición por consuelo en tiempos de llanto y lamento. Y lo más importante del carácter de Jeremías, un agradecimiento por las promesas de restauración y renovación. La obra del profeta Jeremías la podemos tomar en un tema principal, que es el juicio sobre Judá, con una restauración en un reino futuro, el reino mesiánico. Mientras que Isaías enfocó muchos de sus capítulos a una gloria futura para Israel, Jeremías dio mucho menos espacio a este tema, debido a que el juicio de Dios era inminente. Él se concentró en el problema de la actualidad, mientras buscó volver a hacer a la nación para que tuvieran un regreso del punto en que no se podía regresar. Cabe mencionar que fue completamente fallido su intento. Ahora, hay un tema secundario, es la disposición de Dios a liberar y bendecir a la nación solo si el pueblo se arrepentía. Aunque este es un énfasis frecuente, es mostrado de una manera muy vívida en la casa del alfarero, cuando Jeremías la visitó. Otro enfoque es el plan de Dios para la vida de Jeremías, tanto en su proclamación del mensaje de Dios como en su compromiso para cumplir toda su voluntad. Otros temas que incluyen también
la obra del profeta Jeremías es el anhelo de Dios porque Israel sea tierna para con él, como en los días del primer amor. Las lágrimas del siervo Jeremías, como el profeta que lloraba. La relación íntima que Dios tenía con Israel y que él anhelaba mantener. Sufrimiento, como en las pruebas de Jeremías y la suficiencia de Dios en todo problema. Ahí está también el papel vital que la palabra de Dios puede jugar en la vida del hombre. El lugar de la fe, al esperar restauración del Dios para quien nada es demasiado difícil, especialmente lo vemos en el capítulo 17, versículo 27. Y está la oración por la coordinación de la voluntad de Dios con la acción de Dios para restaurar a Israel a su tierra. Que el Señor les bendiga, que esta presentación sea de mucha bendición y edificación. Agradecemos a Indubiblia por los aportes y toda su colaboración para el mayor entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. Dejamos el enlace al pie de esta última presentación. Dios les bendiga.